Hay momentos en los que el deseo femenino y masculino laten al mismo ritmo, porque en esos instantes sus hormonas se parecen más entre sí, encajan mejor, hablan un mismo idioma. Durante mucho tiempo, esa fue también la imagen oficial de la sexualidad humana. Mujer estrógenos, hombre testosterona. Como si la sexualidad femenina estuviera gobernada por una sola hormona principal, igual que la masculina. Pero eso no es así. En realidad, la mujer tiene dos hormonas primarias, los estrógenos y la progesterona, de la que casi nadie habla. Por eso, el deseo femenino no habla un solo idioma, habla dos. Y dependiendo de cuál de esas hormonas esté dominando, su deseo cambiará de forma. Hoy nos centraremos en ese segundo idioma hormonal, el de la progesterona. Un lenguaje mucho más incomprendido, pero decisivo en la forma en que muchas mujeres viven su deseo, el vínculo y su propia sensibilidad. Y para ello, tomaremos algunas ideas del libro Hormonal de Marty Haselton. Pero ojo, esto no es una reseña. Aquí analizamos ideas, atamos cabos y sacamos conclusiones. Y como siempre, lo haremos de forma clara y sencilla, porque la ciencia y las ideas se entienden mejor cuando las abordamos con ejemplos de la vida cotidiana. Dan y Mary se encuentran después de meses de separación. La química cerebral llevaba días anticipando ese momento. Por eso, el primer beso se siente tan intenso. Cuando se dicen «te he echado de menos», a ella se le humedecen los ojos y a él se le encoge el corazón. A la mañana siguiente, el deseo de Mary sigue activo cuando ve entrenar a su pareja. Mary se encuentra en la fase folicular del ciclo menstrual. Durante esta fase del ciclo, las hormonas de la mujer hablan el mismo idioma que las del hombre. Ambas favorecen la motivación sexual y la posibilidad de concepción. En el capítulo anterior profundizamos en esta fase del ciclo femenino, la fase folicular. Hoy nos centraremos en la fase lútea, protagonizada por la progesterona, más desconocida, pero también más reveladora. La fase lútea comienza después de la ovulación. Si no hay fecundación, el óvulo muere en unas horas. Sin embargo, el cuerpo no lo sabe, así que se prepara por si acaso. El folículo que liberó el óvulo se transforma en una pequeña glándula temporal llamada cuerpo lúteo, y esa glándula empieza a fabricar progesterona. La progesterona tiene una misión muy concreta: preparar al cuerpo para un posible embarazo. Primero, prepara el endometrio, un pequeño nido en el interior del útero. Es como si el organismo se preparara para un embarazo, que aún no sabe si existe. Y por eso, los cambios producidos por la progesterona no afectan solo al útero, afectan también a todo el organismo. El sistema inmunitario refuerza la vigilancia frente a bacterias e infecciones, y al mismo tiempo modula su actividad en el aparato reproductor para no reaccionar de forma hostil ante la posible presencia de un embrión. La temperatura basal suele subir unas décimas, entre 0,3 y 0,7 grados, y por eso el cuerpo pide más calorías, aparecen más antojos, y a muchas mujeres les cuesta más de lo normal sostener dietas restrictivas, y no por falta de voluntad, sino porque necesita reservas para lo que podría venir. La progesterona también tiene un efecto calmante en el sistema nervioso. En esta fase, muchas mujeres sienten más necesidad de descanso. Por eso, ir al gimnasio puede costar más. Muchas se frustran y creen que les falta voluntad, pero a menudo lo único que necesitan es conocer mejor su cuerpo, saber cuándo hay que apretar y cuándo conviene bajar un poco el ritmo. Otro efecto importante de la progesterona es la forma en que puede cambiar la percepción del entorno. La mujer puede sentirse más vigilante, más precavida, como si al encontrarse en un estado potencialmente más vulnerable, es decir, la posibilidad de un embarazo, el cerebro afinara sus sistemas de alarma. Cabe matizar que esta sensación de alerta afecta a cada mujer de forma distinta, pero a Mary siempre le ha afectado bastante, desde que tuvo su primera menstruación. Ella recuerda cuando tenía 14 años. Un día su padre le llamó la atención por algo trivial. Se había dejado el grifo de la cocina abierto. Nada grave,
Pero Mary rompió a llorar. Su padre se quedó desconcertado. ¿Se puede saber qué te pasa?, le dijo. Mary no supo explicarlo. Ni siquiera ella entendía lo que le estaba ocurriendo, y siguió llorando. Entonces su padre se enfadó. Le dijo que dejara de lloriquear como una niña, que ya era mayorcita, que en la vida había que ser fuerte y que esas reacciones emocionales no eran aceptables. Mary se sintió avergonzada, incomprendida, y empezó a pensar que había algo malo dentro de ella. Pero no había nada malo, solo que su sensibilidad la superaba. Durante la fase lútea, muchas mujeres pueden experimentar también un descenso en la libido, acompañado de irritabilidad, hinchazón, sensibilidad en los senos, molestias pélvicas, menos lubricación y más dificultad para excitarse rápidamente. Sus cuerpos se vuelven más delicados y llegar al orgasmo puede requerir más tiempo, más calma y menos presión. ¿Significa eso que el deseo desaparece? No, por supuesto que no. Lo que ocurre es que el deseo se transforma. En esta fase, el motor del deseo ya no es la urgencia, no es el impulso inmediato, no es la descarga. Aquí la sexualidad está más orientada a la conexión emocional. En esta fase, el interruptor no suele ser «wow, testosterona, me excita tu sudor», sino que es algo más parecido a «me gusta el olor de la cena que acabas de cocinar para mí». El problema es que muchos hombres no entienden estos cambios en el deseo. La expareja de Mary no lo entendía. Para él, piel significaba una sola cosa: coito. Una noche, Mary lo buscó. Necesitaba conexión, que la sostuviera, piel con piel, besos, caricias, cuidados. Pero en la cabeza de él, el mensaje se traducía así: si me busca, es porque quiere sexo. Y esa noche tuvieron sexo. Hubo consentimiento, por supuesto, pero no era lo que Mary necesitaba en ese momento. Y cuando terminaron, rompió a llorar. No porque él la hubiera forzado, sino porque se sintió usada, como si su necesidad de vínculo hubiera sido confundida y aprovechada. Él se incorporó desconcertado. ¿Se puede saber qué te pasa? Pero Mary no tenía palabras. Entonces él se frustró y empezó a darle un discurso sobre la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja. Pero Mary ya estaba comunicando, solo que en otro idioma. Un idioma que su expareja no entendía. Sus lágrimas eran sus palabras, su fragilidad era la razón, su vulnerabilidad el mensaje. Con Dan, en cambio, todo es distinto. No necesita verbalizar nada porque parece que le lee la mente. Cuando Mary se siente vulnerable, Dan la ayuda a salir de allí. Cuando necesita recogerse hacia adentro, él lo percibe enseguida y le concede ese espacio que necesita, sin ruido, sin presión, sin reproches. Y lo más interesante, cuando Mary siente una chispa en su interior, pequeña, fugaz, casi invisible, Dan sabe reconocerla, sabe detectarla, y como si lo hubiera visto antes que ella misma, la aviva hasta convertirla en fuego. El deseo femenino no es menos intenso que el masculino, pero es cambiante, es cíclico. Y entender ese ritmo puede cambiar por completo la forma en que hombres y mujeres se encuentran. Y ahora, la pregunta del millón. Imaginemos que en medio de toda esta danza hormonal femenina, introducimos la píldora anticonceptiva, un medicamento que altera todo el ciclo menstrual. ¿Cómo afecta esa píldora al deseo? Lo veremos en el próximo episodio. Bueno, pues espero que hayáis aprendido. Nos vemos en unas dos semanas y media, que es el tiempo que me lleva producir este contenido. Gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto.